El amanecer dorado se extendía sobre las aguas cristalinas de la bahía de Sídney cuando Catherine, la princesa de Gales, se despertó en la elegante suite del hotel. Sus ojos azules reflejaban una mezcla de emoción y responsabilidad mientras contemplaba el día que tenía por delante. Era el 25 de abril, el día de Anzac, una fecha sagrada en el calendario australiano que honraba a los soldados caídos en Gallipoli y en todas las guerras posteriores. William ya estaba despierto, revisando los últimos detalles del itinerario con su equipo de seguridad. Su rostro mostraba la seriedad que caracterizaba a estos momentos solemnes. Como futuro rey, comprendía profundamente el peso histórico de su presencia en estas conmemoraciones. Australia había sido el hogar de miles de soldados británicos y del Commonwealth durante las dos guerras mundiales, y muchos nunca regresaron a casa. Catherine se acercó a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar. Las calles ya mostraban signos de actividad temprana. Veteranos ancianos caminando con sus medallas brillando bajo la luz matutina, familias enteras dirigiéndose hacia los puntos de encuentro, y voluntarios preparando las ceremonias que se extenderían por todo el continente. La pareja real había llegado a Australia 3 días antes, como parte de una gira oficial que incluía Nueva Zelanda. Sin embargo, este momento específico tenía un significado especial. William recordaba las historias que su abuela, la reina Isabel II, le había contado sobre los soldados Anzac, esos valientes hombres que habían luchado junto a las tropas británicas en terrenos lejanos y hostiles. Catherine eligió cuidadosamente su atuendo para el día, un elegante vestido azul marino con detalles dorados, complementado con una pequeña amapola roja en el pecho, símbolo universal del recuerdo. Sus zapatos de tacón bajo le permitirían caminar cómodamente durante las largas ceremonias que les esperaban. El primer destino era el Australian War Memorial en Canberra, donde se realizaría la ceremonia principal. El vuelo desde Sídney fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos sobre la magnitud del día. Catherine leía discretamente sobre las historias personales de algunos veteranos que conocería, queriendo asegurarse de que cada interacción fuera significativa y respetuosa. Al aterrizar en Canberra, fueron recibidos por una delegación oficial que incluía al primer ministro australiano y representantes de las Fuerzas Armadas. El aire matutino era fresco, y Catherine notó cómo la atmósfera se sentía cargada de solemnidad y respeto. El Australian War Memorial se alzaba imponente ante ellos, sus muros de piedra arenisca dorada contrastando con el cielo azul intenso. Miles de personas ya se habían congregado en los alrededores, creando un mar silencioso de respeto. Catherine observó a las familias, abuelos con sus nietos, viudas sosteniendo fotografías descoloridas de sus esposos fallecidos, jóvenes soldados en uniforme que representaban la continuidad del servicio militar. William tomó la mano de Catherine discretamente mientras caminaban hacia sus asientos designados. Ambos sabían que su presencia no era solo ceremonial, representaban la conexión continua entre la monarquía británica y los países de Commonwealth, una relación forjada en sangre y sacrificio durante los momentos más oscuros de la historia moderna. La ceremonia comenzó antes del amanecer, como era tradición. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido distante de las gaviotas y el suave murmullo de las hojas de los eucaliptos cercanos. Catherine sintió un nudo en la garganta cuando comenzaron a leer los nombres de los caídos, una lista que parecía no tener fin. Un veterano de la guerra de Vietnam, con medallas que tintineaban suavemente en su pecho, se acercó a la pareja real durante un momento de pausa. Sus ojos, aunque marcados por los años, brillaban con una dignidad inquebrantable. Le contó a William sobre su servicio en las selvas asiáticas, y cómo el apoyo de la corona había significado todo para él y sus compañeros durante esos días oscuros. Catherine escuchó atentamente cuando una anciana le mostró la fotografía de su hermano, perdido en la batalla del Somme en 1916. La mujer, de casi 90 años, había viajado desde Perth específicamente para este momento. Sus palabras temblaron cuando describió cómo había crecido esperando que su hermano regresara a casa, una esperanza que se desvaneció con el telegrama oficial que llegó meses después. La última publicación resonó a través de Memorial, y Catherine sintió lágrimas formándose en sus ojos. El sonido de la corneta era haunting y hermoso a la vez, llevando con él el peso de generaciones de dolor y orgullo. William se mantuvo firme y solemne, pero Catherine pudo ver la emoción en sus ojos mientras observaba las filas de veteranos, algunos en sillas de ruedas, otros apoyándose en bastones, todos unidos por experiencias que habían marcado sus vidas para siempre. Después de la ceremonia principal, la pareja real se dirigió a conocer personalmente a más veteranos y sus familias.
Catherine se detuvo especialmente con las viudas de guerra, muchas de las cuales habían criado solas a sus hijos después de perder a sus esposos en conflictos lejanos. Sus historias eran un testimonio de resistencia y fortaleza que la conmovía profundamente. Un momento particularmente emotivo llegó cuando conocieron a la familia Thompson, cuyo patriarca había servido en ambas guerras mundiales. Su bisnieto, un joven soldado de apenas 20 años, estaba a punto de ser desplegado en una misión de paz en el Pacífico. La continuidad del servicio familiar era evidente, y Catherine pudo ver cómo el legado de valor se transmitía de generación en generación. El sol ya estaba alto cuando terminaron los eventos matutinos en Canberra. Catherine y William sabían que el día apenas comenzaba. Tenían programadas visitas a hospitales de veteranos y reuniones con organizaciones de apoyo militar. Cada parada sería una oportunidad para honrar no solo a los caídos, sino también a aquellos que habían regresado llevando cicatrices visibles e invisibles de su servicio. La tarde australiana envolvía Melbourne en una luz dorada cuando Catherine y William llegaron al Hospital de Veteranos de Heidelberg, uno de los centros médicos más importantes del país para el cuidado de excombatientes. Catherine había solicitado específicamente esta visita, habiendo leído sobre los programas innovadores de rehabilitación que se desarrollaban allí. Al entrar al hospital, fueron recibidos por el Dr. Margaret Chen, una especialista en trauma de guerra que había dedicado su carrera a ayudar a veteranos con trastorno de estrés postraumático. Sus ojos brillaban con pasión mientras explicaba los avances en terapias que combinaban medicina tradicional con enfoques holísticos, incluyendo terapia con animales y programas de arte. En la primera sala que visitaron, conocieron a James Michey, un veterano de Afganistán de 35 años que había perdido ambas piernas en una explosión de IED. Su rostro se iluminó cuando Catherine se sentó a su lado, genuinamente interesada en escuchar sobre su proceso de recuperación. James les mostró las prótesis de alta tecnología que le habían devuelto la movilidad, explicando con orgullo cómo había aprendido no solo a caminar nuevamente, sino también a correr. William quedó impresionado por la resiliencia de Sarah Williams, una veterana de la Fuerza Aérea que había servido en múltiples despliegues en el Medio Oriente. Sarah había desarrollado un programa de mentoría para mujeres veteranas, ayudándolas a adaptarse a la vida civil. Su historia personal de lucha contra la depresión y su eventual recuperación resonó profundamente con Catherine, quien había trabajado extensamente en temas de salud mental. En el ala de cuidados intensivos, la pareja real conoció a veteranos de conflictos más antiguos. Robert Bob Anderson, de 82 años, había servido en Vietnam y ahora luchaba contra complicaciones de salud relacionadas con la exposición a la gente naranja. A pesar de sus desafíos físicos, sus ojos chispeaban con humor mientras le contaba a William anécdotas de su servicio, incluyendo una ocasión en la que había compartido raciones con soldados australianos en la selva. Catherine se sintió particularmente conmovida por la historia de María González, una enfermera militar veterana que había servido en múltiples zonas de conflicto. María había desarrollado un programa de terapia de jardín para veteranos, utilizando el poder curativo de la naturaleza para ayudar en la recuperación emocional. Caminaron juntas por el jardín terapéutico del hospital, donde veteranos cultivaban flores y vegetales como parte de su tratamiento. El momento más emotivo llegó cuando visitaron la unidad de cuidados paliativos. Allí conocieron a Harold Peterson, un veterano de 94 años que había participado en el desembarco de Normandía. A pesar de su condición frágil, Harold insistió en levantarse de su cama para saludar apropiadamente a los miembros de la realeza. Con voz temblorosa pero clara, le contó a William sobre el día D, describiendo la camaradería entre soldados británicos, canadienses y estadounidenses. Catherine no pudo contener las lágrimas cuando Harold le mostró una carta arrugada que había llevado consigo durante toda la guerra, escrita por su novia, después esposa, Elizabeth. La carta, con más de 80 años de antigüedad, hablaba de esperanza, amor y la promesa de reunirse después de la guerra. Elizabeth había fallecido el año anterior, y Harold explicó que pronto se reuniría con ella. William pasó tiempo considerable con el equipo médico, aprendiendo sobre los desafíos únicos que enfrentaban los veteranos modernos. El Dr. Chen explicó cómo las heridas de guerra habían evolucionado, con más soldados sobreviviendo a lesiones que anteriormente habrían sido fatales, pero requiriendo cuidados médicos de por vida. En el centro de rehabilitación, Catherine observó una sesión de terapia con perros. Un Golden Retriever llamado Bandit trabajaba con Timothy Clark, un veterano joven que luchaba contra ataques de pánico severos. La transformación en el rostro de Timothy cuando interactuaba con Bandit era notable,
y Catherine preguntó detalladamente sobre cómo los animales de terapia ayudaban en el proceso de curación. Durante el almuerzo en la cafetería del hospital, Catherine y William se sentaron con varias familias de veteranos. Escucharon historias sobre los desafíos de la reintegración civil, las dificultades financieras que muchos enfrentaban, y también sobre los triunfos. Veteranos que habían iniciado negocios exitosos, completado educación universitaria, o encontrado nuevos propósitos en el servicio comunitario. Una conversación particularmente impactante fue con Linda Morrison, esposa de un veterano que había perdido a su esposo por suicidio 2 años después de regresar de su último despliegue. Linda ahora dirigía un grupo de apoyo para viudas militares y trabajaba incansablemente para crear conciencia sobre la salud mental de los veteranos. Su fortaleza era inspiradora, y Catherine prometió mantener contacto para explorar formas en que la Fundación Real podría apoyar su trabajo. William quedó impresionado por los programas de empleo que el hospital coordinaba con empresas locales. Conoció a varios veteranos que habían encontrado carreras significativas después de su servicio militar, incluyendo a David Kim, un ex especialista en comunicaciones que ahora trabajaba para una empresa tecnológica desarrollando sistemas de seguridad. La visita incluyó también un recorrido por las instalaciones de investigación, donde científicos trabajaban en tratamientos innovadores para lesiones cerebrales traumáticas y trastornos neurológicos relacionados con el combate. Catherine mostró gran interés en los estudios sobre terapias de realidad virtual para tratar PTSD, una tecnología que estaba mostrando resultados prometedores. Hacia el final de la tarde, la pareja real se reunió con las familias en el auditorio del hospital para una sesión más informal. Los niños de los veteranos hicieron preguntas dulces e inocentes, creando momentos de alegría en un día cargado de emociones intensas. Una niña de 6 años le preguntó a Catherine si era realmente una princesa, y cuando Catherine confirmó con una sonrisa, la niña le dijo que su papá también era un héroe, como los príncipes en los cuentos. Al finalizar la visita al hospital, Catherine y William sabían que las imágenes y historias de ese día permanecerían con ellos para siempre. Cada veterano que habían conocido representaba no solo valor individual, sino también el sacrificio colectivo que había preservado la libertad y la democracia. La tarde los había preparado emocionalmente para los eventos más grandes que tendrían lugar al día siguiente en Sydney, donde se reunirían con miles de veteranos y sus familias para la marcha conmemorativa más grande del país. El rugido ensordecedor de la multitud llenaba las calles de Sydney mientras Catherine y William tomaban sus posiciones en el estrado oficial para presenciar la gran marcha del día ANZAC. Era el momento más esperado de su visita, y la energía de la ciudad era palpable. Más de 100,000 personas se habían congregado a lo largo de la ruta de la marcha, creando un río humano de respeto y admiración. Catherine ajustó discretamente su sombrero mientras observaba los preparativos finales. Desde su posición elevada, podía ver las filas perfectamente organizadas de veteranos, cada grupo representando diferentes conflictos, diferentes generaciones, pero unidos por un vínculo invisible de servicio y sacrificio. El sol matutino creaba destellos dorados en las medallas que adornaban los pechos de miles de excombatientes. La marcha comenzó con los veteranos más ancianos, algunos en sillas de ruedas empujadas por voluntarios más jóvenes, otros caminando con determinación a pesar de sus años avanzados. William se puso de pie inmediatamente cuando pasó el primer contingente, compuesto por los últimos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Catherine sintió un nudo en la garganta al ver a estos hombres y mujeres nonagenarios, cada uno de ellos un tesoro viviente de historia. Entre la multitud, Catherine notó a una anciana que sostenía un cartel con la fotografía de un joven soldado. La imagen era en blanco y negro, claramente de décadas pasadas, y la mujer lloraba silenciosamente mientras los veteranos desfilaban. William siguió la mirada de Catherine, y ambos intercambiaron una mirada de comprensión. Cada persona en esa multitud tenía una historia personal conectada con el precio de la libertad. Los veteranos de Vietnam marcharon con particular orgullo, muchos de ellos habiendo enfrentado una recepción hostil cuando regresaron a casa décadas atrás. Ahora, la multitud los vitoreaba con entusiasmo, reconociendo finalmente su servicio y sacrificio. Catherine observó cómo algunos de estos hombres, ahora en sus 70, caminaban con lágrimas en los ojos, finalmente recibiendo el reconocimiento que habían merecido durante tanto tiempo. Un momento particularmente emotivo llegó cuando pasó el contingente de veteranos de Afganistán e Irak. Estos soldados más jóvenes marchaban con una mezcla de orgullo y melancolía, muchos de ellos llevando consigo las cicatrices invisibles de guerras que habían definido las últimas 2 décadas.
Catherine reconoció a varios de ellos del hospital que habían visitado el día anterior, incluyendo a James Mitchell, quien marchaba con sus prótesis con una gracia y determinación que inspiraba a todos los presentes. William se sintió especialmente conmovido cuando pasó un grupo de veteranas mujeres. El papel de las mujeres en el servicio militar había evolucionado dramáticamente, y ahora marchaban con igual orgullo que sus contrapartes masculinas. Entre ellas estaba Sarah Williams, la piloto de la Fuerza Aérea que habían conocido el día anterior, quien llevaba con orgullo su uniforme ceremonial y las medallas que había ganado en múltiples despliegues. La banda militar de la Real Marina Australiana proporcionaba la música para la marcha, y sus melodías tradicionales resonaban a través de las calles de Sydney, creando una atmósfera que era a la vez solemne y celebratoria. Catherine notó cómo la música afectaba tanto a los marchistas como a los espectadores, uniendo a todos en un momento de reflexión compartida. A medida que la marcha progresaba, Catherine y William fueron testigos de escenas profundamente emotivas entre la multitud. Familias enteras, desde bisabuelos hasta nietos pequeños, se habían reunido para honrar el legado de sus seres queridos. Un grupo de escolares sostenía banderas australianas mientras gritaban palabras de aliento a los veteranos, representando la promesa de que las generaciones futuras recordarían y valorarían su sacrificio. Durante un momento de pausa en la marcha, William notó a un veterano joven en silla de ruedas que luchaba con una pendiente pronunciada. Sin dudarlo, varios espectadores civiles se acercaron para ayudar, empujando la silla y caminando junto al veterano. Este acto espontáneo de solidaridad capturó perfectamente el espíritu del día, una nación que abraza y apoya a aquellos que han servido. Catherine observó con particular interés el contingente de personal de apoyo militar, médicos, enfermeras, capellanes y otros especialistas que habían servido en zonas de combate sin portar armas, pero cuyas contribuciones habían sido igualmente vitales. Entre ellos marchaba el doctor Margaret Chen del hospital, quien había tomado un descanso de sus pacientes para participar en la conmemoración. Un momento extraordinario llegó cuando el contingente de veteranos heridos pasó frente al estrado oficial. Estos hombres y mujeres, algunos con extremidades amputadas, otros con cicatrices visibles de batallas pasadas, marchaban con una dignidad que desafiaba cualquier noción de debilidad. Catherine se limpió discretamente las lágrimas mientras aplaudía, sabiendo que cada paso que daban representaba una victoria sobre la adversidad. La presencia de familias de veteranos fallecidos añadió otra dimensión emocional al evento. Viudas, viudos, hijos y padres llevaban fotografías de sus seres queridos perdidos, creando un memorial móvil que honraba a aquellos que habían pagado el precio supremo. Catherine notó especialmente a Linda Morrison, la viuda que habían conocido el día anterior, quien marchaba llevando una foto de su esposo fallecido. Los veteranos más jóvenes, aquellos que habían servido en misiones de paz recientes, cerraron la marcha. Su presencia recordaba que el servicio militar continuaba, que nuevas generaciones seguían respondiendo al llamado del deber. Entre ellos había soldados que pronto serían desplegados, llevando consigo las lecciones y el legado de aquellos que habían marchado antes que ellos. A medida que la marcha llegaba a su fin, Catherine y William descendieron del estrado para encontrarse personalmente con algunos de los participantes. La interacción directa con los veteranos y sus familias proporcionó momentos íntimos que contrastaban hermosamente con la grandeza del evento público. Conversaciones susurradas, abrazos sinceros y promesas de recordar se intercambiaron bajo el calor del sol australiano. El final oficial de la marcha marcó el comienzo de reuniones más pequeñas e íntimas en varios clubes de veteranos alrededor de la ciudad. Catherine y William sabían que estos encuentros informales serían igualmente importantes, proporcionando oportunidades para conexiones más profundas y conversaciones significativas que continuarían durante el resto del día y en la memoria de todos los presentes. La tarde dorada de Sydney envolvía el RSL Club de Paddington mientras Catherine y William participaban en la tradicional reunión posterior a la marcha, conocida localmente como el Encuentro de Camaradas. El ambiente había cambiado completamente desde la solemnidad formal de la mañana. Ahora reinaba una atmósfera de celebración subdued pero genuina, donde los veteranos compartían historias, renovaban amistades y honraban la memoria de los caídos con brindis y risas. Catherine se había cambiado a un atuendo más casual pero elegante, apropiado para la interacción íntima que caracterizaba estos encuentros. William había optado por un blazer azul marino sin insignias formales, queriendo mezclarse naturalmente con los veteranos y sus familias. Ambos entendían que este momento representaba el corazón verdadero del día ANZAC, la conexión humana que trasciende rangos, títulos y diferencias generacionales. Al entrar al club,
fueron inmediatamente envueltos por el calor de la hospitalidad australiana. El presidente del club, Charlie Thompson, un veterano de Vietnam de 75 años, con una sonrisa contagiosa, les ofreció personalmente una cerveza local. Catherine aceptó graciosamente un vaso de agua con gas, mientras William optó por la cerveza, entendiendo que compartir una bebida era parte integral de la cultura de camaradería militar. El salón principal del club estaba decorado con fotografías históricas, banderas regimentales y memorabilia militar que contaba la historia de más de un siglo de servicio australiano. Catherine se detuvo especialmente ante una vitrina que contenía cartas de soldados de la Primera Guerra Mundial, escritas desde las trincheras de Francia y Gallipoli. Las palabras descoloridas hablaban de nostalgia, miedo, esperanza y una determinación inquebrantable que resonaba a través de las décadas. En una mesa cercana, un grupo de veteranos de diferentes conflictos había formado un círculo improvisado de conversación. William se unió naturalmente al grupo, donde escuchó fascinado las historias que se intercambiaban. Frank O'Sullivan, un veterano de Corea de 89 años, narraba con humor seco cómo había celebrado su 20º cumpleaños comiendo raciones frías en una montaña helada, mientras que Marcus Rivera, un veterano más joven de Timor Oriental, describía las complejidades de las misiones de paz modernas. Catherine fue atraída hacia una mesa donde varias mujeres veteranas se habían reunido con sus familias. La conversación abarcaba desde los desafíos únicos que enfrentaron como mujeres en entornos militares tradicionalmente masculinos, hasta sus experiencias como madres que habían servido lejos de casa. Angela Sutton, una ex-ingeniera naval, le explicó a Catherine cómo había tenido que bombear leche materna y enviarla a casa mientras estaba desplegada en el Océano Índico. Un momento particularmente conmovedor llegó cuando Catherine conoció a la familia Kowalski, inmigrantes polacos cuyo hijo había servido con distinción en Afganistán. La madre, María, le contó con lágrimas en los ojos cómo Australia había acogido a su familia como refugiados décadas atrás, y cómo su hijo había sentido que servir en el ejército australiano era su forma de devolver la deuda de gratitud al país que les había dado una nueva oportunidad de vida. William pasó tiempo considerable con un grupo de veteranos heridos que habían formado un equipo de rugby en silla de ruedas. Su entusiasmo era contagioso mientras describían sus competencias internacionales y cómo el deporte había sido fundamental en su rehabilitación física y mental. Dave Patterson, un ex paracaidista que había perdido ambas piernas en Irak, bromeaba sobre cómo ahora era más rápido en su silla deportiva que cuando tenía piernas. La atmósfera se volvió más emotiva cuando Charlie Thompson pidió un minuto de silencio para honrar a los compañeros que no habían regresado a casa. El silencio absoluto que siguió fue profundo y reverente, roto solo por el suave tintineo de las medallas y el sonido distante del tráfico de Sydney. Catherine observó los rostros alrededor de la habitación, cada uno perdido en recuerdos personales de amigos y compañeros perdidos. Después del silencio, comenzaron los brindis tradicionales. Cada mesa levantó sus vasos para honrar diferentes regimientos, misiones específicas y camaradas caídos. William participó en un brindis especial por la amistad entre las Fuerzas Armadas británicas y australianas, un vínculo forjado en sangre y mantenido a través de generaciones de servicio conjunto. Catherine se sintió profundamente conmovida cuando conoció a Eleanor Hayes, una enfermera de 92 años que había servido en hospitales de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. Eleanor le describió vívidamente cómo había cuidado soldados heridos en el Pacífico, trabajando bajo bombardeos enemigos y con suministros médicos limitados. Sus historias sobre la resistencia humana y la capacidad de sanar tanto física como emocionalmente fueron una lección magistral de valor civil. Un grupo de niños, hijos y nietos de veteranos, se había organizado para presentar un pequeño espectáculo de agradecimiento. Sus canciones y poemas sobre la paz y el recuerdo trajeron lágrimas a muchos ojos, incluyendo los de Catherine, quien vio en estos niños la promesa de que las lecciones del sacrificio militar nunca serían olvidadas. William tuvo una conversación profunda con el Dr. Richard Chen, hermano del Dr. Margaret Chen que habían conocido en el hospital. Richard era psiquiatra y se especializaba en tratar traumas de guerra en veteranos. Su perspectiva sobre la evolución de la comprensión del PTSD y cómo la sociedad había cambiado su enfoque hacia la salud mental militar proporcionó insights valiosos para los programas de bienestar que William apoyaba a través de sus organizaciones benéficas. A medida que la tarde avanzaba, Catherine y William participaron en el tradicional Passing of the Torch Ceremony, donde veteranos mayores entregaban simbólicamente la responsabilidad del recuerdo a las generaciones más jóvenes.
Este momento representaba la continuidad del respeto y la memoria, asegurando que los sacrificios del pasado informaran las decisiones del futuro. La última hora en el club fue la más íntima. Los grupos grandes se habían dispersado en conversaciones más pequeñas y personales. Catherine se sentó con Margaret Willis, la viuda de un piloto de la RAF que había muerto en la batalla de Inglaterra. Margaret, ahora de 85 años, había emigrado a Australia después de la guerra y había criado sola a sus 3 hijos. Su historia de resistencia y reinvención resonó profundamente con Catherine, quien prometió mantener correspondencia regular. William pasó sus últimos momentos con un grupo de soldados activos que pronto serían desplegados en misiones de paz. Sus preguntas sobre el liderazgo, la responsabilidad y cómo mantener la moral en circunstancias difíciles demostraron la seriedad con la que abordaban su próximo servicio. William compartió algunas reflexiones sobre el liderazgo que había aprendido de su propio servicio militar y de su abuela, la reina Isabel II. Al finalizar su tiempo en el club, Catherine y William sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. La manifestación viviente del espíritu Anzac que trasciende las ceremonias formales y se expresa en la camaradería auténtica, el respeto mutuo y el compromiso compartido con los valores de libertad y democracia. El vuelo de regreso a Londres los esperaba al día siguiente, pero las historias, rostros y lecciones de estos días en Australia permanecerían con ellos para siempre. Habían venido para honrar el pasado, pero se iban con una comprensión renovada de cómo ese pasado continúa informando el presente y moldeando el futuro. El Día Anzac había demostrado ser mucho más que una conmemoración. Había sido una celebración de la resistencia humana, el valor moral y los vínculos que unen a las naciones democráticas en su compromiso común con la paz y la justicia.